Buenas tardes, mi nombre es Michelle Williams del programa Hablando Derecho MX. Estamos aquí con el candidato a la gobernatura para el Estado de Nuevo León por el Partido Acción Nacional, el ingeniero Fernando Larrazábal Bretón. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Michelle? Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Sabemos que el próximo 6 de junio los neoloneses elegirán al próximo gobernante de Nuevo León. Por tal motivo nos gustaría saber de manera clara y breve cuáles son los tres principales ejes de su proyecto de gobierno y qué es, en su opinión, lo que hace diferente sus propuestas a la de sus contrincantes. Bueno, mira, lo que yo he escuchado en meses de campaña, 40, 50 días, he escuchado de la gente tres principales problemas. El primero es el tema de salud, el tema de la pandemia, el tema de lo que está pasando con nuestro estado, en donde no nada más es la pandemia, sino ya todo lo que conlleva la falta de hospitales para atención médica en muchos municipios periféricos, principalmente de Nuevo León. La preocupación de mucha gente, más del 22% de la gente de Nuevo León no tiene acceso a seguridad social, ya no hay seguro popular. Entonces esa es la primera preocupación, incluyendo la pandemia y las vacunas. La segunda preocupación que tiene la gente en Nuevo León es el empleo. Derivado de la pandemia, se estima que en Nuevo León hay por lo menos 80,000 empleos formales que se han perdido en el último año por el cierre de micros y pequeños empresarios, que son los que más han padecido laboralmente hablando el tema de la pandemia. Y debe de haber unos 100,000 personas más de manera informal que también han perdido su empleo. 180,000 personas en Nuevo León hoy no tienen un empleo. Está empezándose a reactivar la economía, pero va a ser difícil. Y tú sabes que quienes mueven la economía de Nuevo León ni siquiera son las grandes empresas, son los micros, pequeños y medianos empresarios. Entonces ese es un reto grande que tiene el próximo gobernador. Y el tercer tema que más escucho, o con más preocupación e insistencia que hay en ese orden, es el tema de la movilidad. Nuevo León tiene un problema grave. Hay mucha gente en Nuevo León que sus traslados de su trabajo a su casa y viceversa, o jóvenes que estudian de su casa a la universidad, traslados de 4 a 5 horas al día. Hay gente en Nuevo León que convive más con su camión o con su medio de transporte que con su familia. Ese es un reto grande también que tiene el próximo gobernador. Muy bien, ahora me gustaría pasar al tema de economía, puesto que es claro que la pandemia ha dejado al país, además de una crisis de salud, en una crisis económica sin precedentes en la historia. Sabemos que la economía no crece, que la recuperación de los empleos es lenta y que además los pronósticos de crecimiento no son optimistas. Por tal motivo, ¿cuáles son las tres principales propuestas que impulsará en caso de llegar a la gubernatura para lograr que Nuevo León continúe siendo uno de los motores económicos del país? Bueno, mira, el primero es a corto plazo. Urge que se recuperen los empleos de los micros, pequeños y medianos empresarios. Aquella estética que cerró sus puertas y despidió a 2 gentes, o el taller mecánico que eran 6 y ya no están. Ese es el primer reto. Vamos a hablar primero del término inmediato. ¿Qué voy a hacer para recuperar esos empleos? Lo que voy a hacer lo primero es voy a establecer una bolsa, 200 millones de pesos. Voy a poner a disposición de la siguiente manera. Un microempresario, un pequeño empresario, es muy difícil que le den un crédito en una institución bancaria, financiera. No se los dan. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer sinergia, ellos con una institución financiera, para que el Estado sea aval. No es dar el dinero, es ser aval ante el banco para que el banco le preste al micro pequeño empresario con sus garantías, y si el micro pequeño empresario no pagase, el Estado es el aval. En Nuevo León tenemos la cultura de pago. Entonces yo estoy seguro que la inmensa mayoría de esos créditos van a ser pagados por los micros y pequeños empresarios. Habrá algunos casos en donde el Estado tendrá que financiar a tasas bajas o a fondos perdidos para que se reactive la economía de manera inmediata en ese sector empresarial. A mediano plazo
Nuevo León ha perdido mucha de su capacidad de atracción de inversión extranjera y nacional a nuestro estado. Ha dejado de ser atractivo. Muchas empresas que antes venían a Nuevo León ahora se van al Bajío, se van al Estado de México, se van a Querétaro, se van al DF y ya no es Nuevo León el primer lugar en atracción de grandes empresas. ¿Qué voy a hacer? Voy primero a establecer una ventanilla única. Nuevo León, para iniciar un negocio en Nuevo León, hay demasiados trámites y esos trámites son largos y además son con una incertidumbre grande. No te dan certeza en cuánto tiempo te dan una licencia. En el caso mío, yo soy urbanizador, construyo. Para yo poder iniciar un fraccionamiento en Nuevo León, me tardo 1 año, 8 meses para poder empezar una inversión de un fraccionamiento. Quiero pensar que cuánto tiempo se lleva un empresario extranjero o nacional que no es de Nuevo León para iniciar una empresa grande. A esos empresarios grandes, para que Nuevo León se vuelva a ser atractivo, en la Secretaría de Desarrollo Económico voy a abrir una ventanilla única. El mismo Estado va a ser gestor ante los permisos de desarrollo urbano, las licencias de agua y drenaje, las licencias de protección civil, todo lo que implica los trámites estatales. Voy a ser gestor dentro del Estado para que se agilice. Voy a establecer plazos claros y que los trámites se puedan hacer en su mayoría por internet. Nuevo León tiene muchos trámites establecidos para los ciudadanos de los servicios que presta, pero únicamente el 7% de los trámites totales que hace el Estado se pueden hacer por internet. Entonces tengo que dotar de tecnología, digitalizar expedientes para que cualquier persona pueda fácilmente hacer un trámite en Nuevo León. ¿Esto qué va a ocasionar? Voy a poder disminuir mi nómina, mi gasto corriente y disminuir la corrupción. Al estar en línea los trámites y tener una certeza clara del tiempo de duración de cada trámite, voy a lograr que se agilicen las licencias en Nuevo León. Entonces, eso es a mediano plazo. El tercer tema que voy a tocar va a ser para atraer grandes inversiones en Nuevo León. Voy a ser facilitador, poner a disposición de grandes empresas terrenos estatales para que estén a precios accesibles y hacer que vengan a invertir acá o inclusive a plazos. Y aparte voy a dar incentivos en los impuestos estatales como la nómina para que se puedan venir a instalar en Nuevo León. Esos incentivos del impuesto de la nómina también lo voy a hacer con los micros y pequeños empresarios de manera inmediata para recuperar los empleos. Son 3 cosas. A corto plazo, apoyar de aval a los créditos. La ventanilla única y agilizar los trámites. Incentivos a las grandes empresas para que se puedan instalar en Nuevo León. Entiendo. Gracias. Y ahora me gustaría hablar un poquito sobre el tema del pacto fiscal, puesto que desde hace tiempo, pero últimamente más con la llegada del gobierno federal en Nuevo León se ha aumentado la discusión del trato que recibe el Estado por parte de la Federación y las condiciones del pacto fiscal existente. Por eso me gustaría saber cuál es la postura que usted tiene en este momento de ese tema. Mira, sin duda alguna Nuevo León históricamente ha sido maltratado en el reparto del pacto fiscal. Me queda claro que Nuevo León somos de los estados, el estado que más aporta recursos per cápita a la federación. ¿Qué voy a hacer ahí? Lo siguiente, primero, hay que entender de qué trata el pacto fiscal. Todos los estados aportamos a la federación los impuestos federales, que los principales son el ISR y el IVA. Todos los estados aportamos a una gran bolsa, que es la gran bolsa nacional. Ese peso que mandamos todos llega a esa bolsa. ¿Qué sucede? Cada estado aporta 20 centavos de ese peso, que son los que se distribuyen 16 centavos a los estados y 4 centavos a los municipios. Y esos 20 centavos se distribuyen con unas fórmulas, que es el famoso pacto fiscal, que es unas fórmulas donde privilegian 2 variables, número de habitantes y índices de marginalidad.
Al ser Nuevo León el estado que tiene menos pobreza comparado con todos los demás estados del país, en esos primeros 20 centavos Nuevo León se ve afectado en un porcentaje altísimo. De 20 centavos que ponemos, nos deben de quedar entre 5 y 6 centavos. O sea, ahí perdemos una parte importante del recurso. Los otros 80 centavos son los que obtiene el gobierno federal. Y esos 80 centavos es con el que el gobierno federal desarrolla obras en todo el país, hospitales, carreteras y obras de diferente índole a Nuevo León, a todo el país. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo ahorita? Pensar en cambiar el pacto fiscal suena muy bonito, nada más que eso transita o pasa por el Congreso de la Unión. Entonces, no va a ser posible. Yo escucho otros candidatos que realmente no tienen la posibilidad ni está en las manos de un gobernador hacer que el pacto fiscal cambie, porque votan 500 diputados y Nuevo León tiene 20, no tiene la fuerza como para hacer que cambie. El problema real no es ese. El problema que hay es que el gobierno federal hacía 40 años que no sucedía lo que ahorita sucede, que el gobierno federal tiene el 66% de los diputados federales. ¿Sí? ¿Eso qué ocasiona? Todos los gobiernos federales, todos, a lo largo de su sexenio, tienen necesidad de hacer reformas constitucionales. Y para hacer una reforma constitucional se ocupan 66% de los votos. Antes nadie tenía el 66% de los votos, desde hace 40 años. Hoy los tiene Morena. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que no hay un contrapeso. Y entonces el gobierno federal tiene el Congreso también completamente de su lado. Entonces, cualquier reforma constitucional, como la que aprobaron, la contrarreforma energética, que la aprobaron en tan solo 5 horas, lo hacen porque tienen ese 66% de los votos. ¿Eso qué ocasiona? Ocasiona que al tener esto, no ocupan a ningún partido de oposición para poder aprobar una reforma constitucional. Entonces, eso también ocasiona que no tengan que negociar, porque el Congreso de la Unión es eso, es negociar con las diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Cuando no tenía, el presidente no tenía este 66%, sucedía que el presidente tenía que entrar en negociación con los partidos políticos para sus reformas constitucionales. Yo fui diputado federal en el primer trienio de Peña Nieto. La reforma energética, la reforma financiera, la reforma del trabajo, necesitaba los votos de la oposición. Y así ha sido por las últimas 4 décadas. ¿Qué sucedía antes? Los 80 centavos, que es lo grandote del gobierno federal, ahí Nuevo León era compensado con lo que perdíamos en los primeros 20 centavos. Estos 80 centavos, Nuevo León recuperaba 14,000 millones al año, publicados en la Ley de Egresos, etiquetados para obras y servicios en el estado de Nuevo León. Al llegar Morena, entonces, esos 80 centavos, por ejemplo, Nuevo León, en lugar de recibir 14,000 millones, por ejemplo, este año recibió 1,200. Dejamos de ingresar 13,000 millones de pesos aproximadamente cada año, desde que tiene Morena 2/3 partes de los votos. Entonces, el problema no es tanto que se cambie o no el pacto fiscal. El tema es que Morena no tenga 2/3 partes de los votos para que todos los estados del país tengamos participación en los 80 famosos centavos que se distribuyen en todos los estados. ¿Sí? Entonces, pensar que el pacto fiscal lo va a cambiar un gobernador no va a suceder, porque el gobernador no es quien decide en el Congreso de la Unión, son 500 diputados. Es la misma cobija. Si tú eres Tabasco y tú eres Guerrero y yo soy Nuevo León, el dinero, para que a mí me den más dinero, te lo voy a quitar a ti o a ti. ¿Tú estarías de acuerdo? Pues no. ¿Y tú? Tampoco. Entonces no es posible. ¿Yo qué tengo que hacer? Para tener recursos primero,
Me estoy yendo al peor escenario, que Morena vuelva a tener 2/3 partes de los diputados federales. Lejos de irme a pelear, yo no sería un gobernador que vaya a enfrentar al gobierno federal. La estrategia que está utilizando el actual gobernador, en mi concepto, es equivocada, porque al ir a hacer una alianza en contra del gobierno federal, los resultados están a la vista. No les han dado un solo peso adicional a lo que se publica en la ley de egresos. Yo sería un gobernador más bien de ir a negociar, ir a la federación a poder plantear proyectos que tengan sustentos sociales, técnicos y económicos para obtener recursos a Nuevo León. Eso es lo que yo haría. Otro tema del pacto fiscal. Ahí lo editan si se les hace muy largo. Mira, la manera simplista en que lo plantea Samuel es incorrecta. Él te dice, Nuevo León aporta 700 millones de impuestos. Sí, cierto. Pero ¿sabes cuál es el estado que más aporta impuestos y SR/IVA a la nación? ¿Tienes idea? No. Colima. Colima es el estado que más aporta a la federación dinero, porque por Manzanillo entra todo el comercio de Asia. El segundo que más aporta a la nación es Tamaulipas, porque por el Tamaulipas entra la mayor parte del comercio con América. Y el tercero es Nuevo León, porque aquí se factura lo que hace Cemex, Alfa, Vitro y muchas empresas que aquí tributamos, pero no necesariamente se genera. Entonces, ese no es el parámetro equitativo. El parámetro equitativo debe ser el Producto Interno Bruto. Nuevo León somos 4.1% de la población de México y producimos en Producto Interno Bruto casi el 8%. O sea, Nuevo León debería de recibir el doble, no 10 veces más. ¿Sí? Entonces, ¿sí somos tratados injustamente? Sí. Pero se compensaba con los 80 centavos que el gobierno federal etiquetaba a Nuevo León 14,000 millones y ahí se compensaba. Pero ahora con Morena, no nada más a Nuevo León, a todos los gobernadores, a todos los estados del país, a Puebla, que es Morena, también le quitaron recursos. ¿Dónde están los recursos? En el aeropuerto internacional, en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas. Ahí está concentrado el dinero de casi todos los gobiernos de los estados en esos proyectos que está haciendo el gobierno federal. ¿Sí? Bueno. Sí. Muchas gracias. Ahí lo editan, está muy largo. Bueno, dale. Ahora me gustaría pasar al tema de seguridad, puesto que si bien es cierto el nivel de inseguridad que se vive actualmente en el estado no es como el que se vivió hace 10 años con la ola de violencia sin precedentes. Se sabe que hoy en día es necesaria una estrategia de seguridad integral y definida para combatir el crimen. ¿Qué es lo que usted propone como eje principal de su proyecto de seguridad? Mira, bien dijiste, hace 10 años yo fui alcalde de la ciudad de Monterrey y me tocó como alcalde enfrentar la peor época de seguridad que ha tenido Nuevo León. Y esa crisis, el gobernador Medina hizo dos cosas bien, yo diría muy bien. La primera fue robarse el dinero de Nuevo León. Y la segunda es hacerse a un lado, quitarse para que entrara el ejército y la marina a organizarnos a Nuevo León para resolver el tema de la inseguridad. En Nuevo León, quien resolvió el tema realmente de la seguridad que vivimos en esos años no fue el Procurador de Justicia del Estado. No pudieron, ni los alcaldes pudimos, porque la fuerza del crimen organizado era tremenda. Las juntas de seguridad se hacían en la 4ª región militar, yo fui alcalde. En esas juntas con el ejército, la marina, la Policía Federal Preventiva que existía, la PGR, la Procuraduría, el gobernador y 3 alcaldes, Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, nos reuníamos todos los viernes a ver operativos coordinados por el ejército y la marina. Entonces, esa crisis, ¿qué me enseñó a mí? A mí como gobernador me enseña que tienes que tener una excelente coordinación con el gobierno federal en temas de seguridad y una excelente coordinación el Estado con los municipios y de manera organizada y conjunta
a hacer operativos. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, para Nuevo León, actualmente Monterrey tiene una parte de la ciudad con cámaras, ¿sí? Que son indispensables con tecnologías combatir el delito. San Pedro tiene un porcentaje muy alto de cámaras de reconocimiento facial instaladas. Pero, ¿qué sucede? Ambos municipios no comparten la información al C5 del estado. Yo como gobernador, ¿qué tengo que hacer? Hacer un cerco en los demás municipios, porque de nada sirve que un municipio sí tenga y el otro no si estamos en una zona metropolitana. Voy a invertir cerca de 600 millones de pesos para que toda el área metropolitana tenga un cerco. No quiere decir que voy a tener todo con cámaras, porque con 600 millones no alcanza, pero sí tengo un proyecto para cubrir la zona metropolitana y poder tener información con tecnología, y de esa manera, si hay un delito que se cometa en Guadalupe, robo de casa, robo de autopartes, hacer operativos y con esa tecnología poder desarrollar inteligencia y poder combatir los crímenes que se cometen en nuestra área metropolitana, que es donde está la mayor parte de los delitos. La segunda acción que voy a hacer, voy a incentivar, reconocer a los policías. En Nuevo León los policías, por ejemplo, no tienen no tienen capacidad de comprar una casa, no tienen acceso a créditos. Entonces tú no puedes tener policías que no tengan motivación si son los que se van a enfrentar al gran problema que es la inseguridad. Voy a dignificar el trabajo de los policías, los voy a hacer que se capaciten más, y cada etapa de capacitación que vayan subiendo, que te lo exige la Ley Federal de Seguridad, yo voy a hacer aparte otro programa para que si van avanzando en un escalafón vayan subiendo en su sueldo, y buscar que tengan acceso a créditos de casas. Voy también a trabajar para abatir el déficit. Nuevo León, me refiero a todo el estado, y los alcaldes y el estado necesitan 7,000 policías. Faltan en todo el área del estado. Hay que hacer campañas para volver a contratar nuevamente el número que se necesita de policías para poder enfrentar al crimen. Y la tercera es, la mejor manera de alejar a un joven de las drogas, del crimen organizado, del dinero fácil, de los delitos que se cometen, para mí es potencializar su talento. Todos los jóvenes y niños tienen un talento natural. ¿Qué voy a hacer? No hay espacios en las zonas marginadas, no hay espacios ni deportivos, menos culturales, no hay espacios educativos. Entonces yo tengo que trabajar mucho en desarrollar esos espacios. El gobierno no genera valores, genera bienestar, y el bienestar genera valores. Si no hay espacios para que convivan los jóvenes con su familia o entre ellos, difícilmente vamos a lograr quitar a tanto joven que se va por un camino equivocado. Esas son algunas de las acciones que haría. Ok, muchas gracias. Ahora pasando al tema de la cultura de la legalidad. Claro está el hecho de que este es uno de los principios que debe permear en todos los aspectos de nuestra vida. Y por tal motivo, y al ser este un aspecto tan importante para nosotros como sociedad, nos gustaría saber qué iniciativas en pro de la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho promoverá si usted es elegido como gobernador de Nuevo León. Mira, muchos de los problemas, sí sabes que la corrupción en el Estado de Nuevo León, lo que cuesta la corrupción al Estado, de los funcionarios, o también de la corrupción está entre el funcionario y el empresario o el que haga un acto de estos. A Nuevo León le cuesta 1,800 millones de pesos la corrupción al año, para que nos demos una idea. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Pues tenemos que hacer muchos temas. Primero, eso es cultural. O sea, todo esto viene de cultura. El hacer las cosas rápido, el hacer las cosas sin tener el derecho a hacerlas, le cuesta mucho dinero al Estado. Yo tengo que hacer cómo combatir esa ilegalidad, y la tengo que combatir desde adentro. El primer tema que tengo que hacer es lo que dije hace un momento. Si yo automatizo o hago en línea la mayor parte de los trámites que se hacen en el Estado,
En todas las dependencias hay trámites que se tienen que hacer. En la Secretaría de Comercio, en Protección Civil, en Agua y Drenaje, en Tesorería. En todas las áreas hay trámites. Lo primerito que voy a hacer es establecer de manera clara los tiempos de respuesta a cada trámite, porque es ambiguo, nadie sabe. Sí te dicen, se necesita esto, pero no te dicen en cuánto tiempo te van a dar el permiso. Yo tengo que establecer trámites claros. Segundo paso que voy a hacer, al tener trámites claros, digitalizar para que esos trámites se hagan todos los más que se puedan en línea. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que en Yucatán tú vas a una notaría a tramitar un traslado de dominio, te dan la escritura en 2 días? Aquí en Nuevo León, para que te dé una escritura, se tarda un notario fácil 1 mes y medio o 2. ¿Por qué? Porque es una de vueltas al registro público de la propiedad, bueno, dale para el, regrésate al municipio por el pago del ISAI y ahora vuélvete a ir a ver si no está la libertad del gravamen, y ahí estás peloteando. En Yucatán eso lo hace el notario en su computadora, ahí mismo paga el notario sus derechos y aporta todo y te dan tu... Entonces, tengo que trasladar el gobierno de Nuevo León a un gobierno digital. ¿Qué voy a lograr así? 2 cosas, hacer los trámites más rápido y evitar corrupción, porque pues ni modo que andes corrompiendo a la computadora. Entonces, ese es un tema que voy a hacer, ¿sí? Y el otro tema es el usuario simulado. Tú no trabajas, no entraste conmigo en ese, ¿no? Hay un programa que se llama Usuario Simulado, que yo utilicé en Monterrey. Voy a hacer una comisión donde van a participar algunas cámaras, universidades y ciudadanos, 6 personas. Y voy a hacer una comisión ciudadana de usuario simulado. Así lo hice en Monterrey. Le voy a dar facultades administrativas para que esa comisión pueda contratar personal que ni siquiera me va a decir el nombre. Y esas personas van a andar haciendo trámites en el área, en todo el gobierno, armados de audio y video, y van a hacer trámites para detectar actos de corrupción. Y o van a poder detectar áreas de oportunidad. Hay trámites que son muchas vueltas y esa comisión de usuario simulado en Monterrey me ayudó a las 2 cosas, a combatir corrupción y a encontrar áreas de oportunidad para hacer los trámites más ágiles, sin tanto vuelta que daban la gente. Y el tercer tema es fortalecer la ley anticorrupción. Hay una ley, hay una fiscalía. El tema es que esa fiscalía pues necesitan darle fuerza desde el Congreso, darle más facultades, endurecer las penas. No sé si sepas tú que desde el 2012 que nació a la fecha no ha sido un solo funcionario sancionado y un peso no se ha regresado. Entonces tiene que fortalecerse ese sistema y haber consecuencias para que caminemos en otra línea. Entiendo, muchas gracias. Y ahora pasando al tema de desarrollo urbano y la sustentabilidad. Sabemos que la zona metropolitana de Monterrey es una ciudad cada vez más moderna, pero también es una ciudad caótica, en donde se reflejan todos los problemas que deja una mala administración en materia de desarrollo urbano, como lo es la deficiente movilidad, lo que ahorita usted estaba comentando, y también los altos niveles de contaminación en el medio ambiente. ¿Qué políticas públicas impulsará en caso de llegar como gobernador para perseguir que la ciudad sea más sustentable y se logre una mejor calidad de vida? Mira, la calidad de vida tiene varios aspectos. Por ejemplo, si hablamos de movilidad, me queda claro que la movilidad pésima que hoy tenemos, que hace rato te dije a qué se debe, pero todo eso se debe también a que el gobierno estatal o municipal no han generado infraestructura, no han corregido el sistema del transporte público. Mientras el sistema de transporte público sea pésimo, la gente va a seguir usando carros. Entonces, eso de la movilidad es un tema que se debe de atacar rápido. ¿Quiénes son los culpables? Pues hay culpables. Por ejemplo, ¿cómo queremos que mejore la movilidad? Y te voy a dar datos y me tengo que echar flores, pero es la verdad, son comprobables. Jaime Rodríguez, un paso de desnivel ha hecho en 6 años. Clara Luz Flores, 9 años de alcalde, 0 pasos a desnivel, ni uno.
Adrián de la Garza, 5 años de alcalde, un paso de nivel. Larrazábal, 3 años en San Nicolás y 2 en Monterrey, 17 pasos a desnivel. No estoy diciendo que sean muy importantes los pasos de desnivel. Estoy tratando de hacer una analogía de que cómo es posible si es el mismo dinero. ¿En qué se lo gastan? ¿En qué se gastan el dinero los alcaldes? Y la suma de tanto alcalde irresponsable. Te vas a Guadalupe, 18 años, 6 alcaldes que no hacen un solo paso de desnivel. 1. Entonces, si tú sumas tantos años, 2 décadas, de gobiernos que no invierten en movilidad, en municipales, gobierno del estado que no corrigen el transporte público, pues ahorita es una bomba, ya es una crisis que no se va a resolver en 6 años. Si llevamos 20 años de gobiernos chambones que no se ponen a hacer infraestructura ni a corregir el transporte público, no se va a arreglar en 6 años. Si llega otro gobernador que sigue igual, pues en 6 años vamos a platicar que ya no nos tardamos 2 horas para llegar, nos vamos a tardar 3 o 4 al paso que vamos. ¿Qué voy a hacer en calidad del aire? Mira, la calidad del aire de Nuevo León, 210 días del año pasado, sin movilidad, encerrados por la pandemia, 210 días del año pasado respiramos mala calidad del aire, según lo que detectan las estaciones de medición, y eso es público. 210 días. O sea, es un enemigo peligroso, silencioso y traicionero. ¿Qué voy a hacer para solucionarlo? Primer cosa que voy a hacer. El 62% de la mala calidad del aire que respiramos todos deriva de las industrias, principalmente la de Cadereyta, la refinería. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter una iniciativa de ley al Congreso del Estado para crear la Agencia de Calidad del Aire, para que me den facultades administrativas y jurídicas que hoy no tiene el Estado y que los gobernadores se hacen locos porque esas atribuciones las tiene la Federación. Y para un gobernador es muy fácil decir, no, pues es que Profepa, es que Semarnat, y es que quién sabe qué, y no. Yo quiero que me den facultades. Teniendo esas facultades en la Agencia de Calidad del Aire, ahora sí, ¿qué voy a hacer? Primero, Cadereyta. En Tula, Pemex tiene una refinería más grande que la de aquí. El año pasado le pusieron un sistema que redujo en un 92% las emisiones de la refinería de Tula. Ese sistema hay que exigir que se haga en Cadereyta. ¿Por qué Cadereyta contamina tanto? Porque los aires del área metropolitana son de oriente a poniente, entonces todo lo que emiten viaja y topa en la Huasteca y en el Cerro de las Mitras, y ahí está la nube de contaminación. Entonces, en Cadereyta es un tema. La segunda, voy a ir a las empresas, ahora sí con facultades, a establecer convenios en cuánto tiempo trasladas tus emisiones a energías limpias o un proceso que disminuya las emisiones. Establecemos un convenio, un plazo, vigilo, no cumple, sanciono, no cumple, le cierro. Pero plazos conveniados, 2, 3 años o lo que ocupe la empresa. Esa es la primera acción con el tema de las industrias. El segundo tema, los vehículos automotores. Son los 23% de contaminación son los vehículos. ¿Ahí qué puedo hacer? 1, exigir al gobierno federal que cambien el tipo de gasolina. Nuevo León tiene la gasolina peor, de las peores gasolinas en el país. Y es justificación que se cambie por la condición que estamos rodeados de cerros y lo que está pasando con la calidad del aire. La segunda acción es implementar, estoy evaluando si se implementa la verificación vehicular a vehículos después de cierto número de años, pero que sea una verificación que no sea onerosa, que no sea recaudatoria, pero hay que hacerlo. Y en el caso del autotransporte, que la ley me lo permite, y el transporte oficial, en algunos casos, exigir que cambien a gas natural. Esas serían las acciones. Y la tercera acción es hacer un vivero estatal. Si tú vas a la Ciudad de México, que tenía fama de muy contaminada, vas bajando en el avión y están llenos de árboles, porque tienen años y años reforestando. Voy a hacer un vivero estatal
voy a sembrar, mi compromiso son 500 árboles anuales de ese vivero y hacer campañas con los empresarios de otros 500,000 árboles y el 1,000,000 de árboles, año con año estar sembrando árboles en el área metropolitana, que es donde está el problema. Eso es lo que haría. Muchas gracias. Ahora me gustaría pasar al tema de las mujeres, puesto que pese a las reformas aprobadas recientemente en el país buscando la equidad entre los hombres y las mujeres, lo cierto es que Nuevo León está lejos de cumplir con la paridad total en el ámbito político y la no discriminación de las mujeres en los centros de trabajo. ¿Qué compromisos asume usted hoy para garantizar a las mujeres de Nuevo León una sociedad más equitativa que garantice el acceso a una vida libre de violencia y discriminación? Mira, ustedes son abogados. Nuevo León tiene el 5º lugar en delitos de violencia a la mujer, pero tenemos el primer lugar de llamadas al 911 en denuncias a violencia familiar. Nuevo León tiene más de 190 artículos tipificados en el Código Penal. De esos 190 y tantos, las denuncias presentadas a la Procuraduría el año pasado, casi la cuarta parte, 23,000 denuncias, fueron solamente para 4 delitos, que todos son ligados a violencia familiar: acoso, violaciones, violencia a la mujer y violencia económica. ¿Sí? 4 delitos son casi la cuarta parte de los delitos denunciados ante la Procuraduría. 23,000. Ahora vámonos. De esos 23,000, el 90 y tantos % de esa violencia familiar es a la mujer. Entonces, y luego si te vas a las llamadas, son 90 y tantas mil llamadas. De esas 90 y tantas mil que va la policía y la atiende, únicamente 23,000 van y denuncian. ¿Cuántas llamadas te imaginas que ni siquiera se hicieron? Y hubo violencia. Otras 100,000. O sea, el tema de la violencia a la mujer es exageradamente alto en Nuevo León. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer iniciativas de ley. No, y todavía le sigo. De los 23,000 que sí denuncian, ni siquiera 400, 300 y pico realmente recibieron una sanción. O sea, nadie. Sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a endurecer las penas para quien violente a una mujer en Nuevo León. Quien violente en Nuevo León a una mujer, que haya consecuencias. 1. 2. ¿Qué sucede con una mujer violentada? Va a ir a dar un refugio. Está bien gacho el nombre, pero van a dar un refugio. Así le llaman. Llega la mujer violentada, le dan asesoría jurídica, atención médica, asesoría psicológica. Dura 3 días y se tiene que regresar porque tiene una dependencia económica. Entonces, y luego regresa. ¿Qué voy a hacer? Endurecer las penas y obligar al agresor a que tome unos talleres con un término determinado por un especialista, que sea obligatorio en esos talleres al agresor, que tome unas terapias. Y si no asiste a los talleres, privación de su libertad, o sea, a la cárcel. Y de esa manera hacer conciencia, ¿sí? Esa es una. 2, cursos que voy a dar en las escuelas primarias y de educación inicial para que se fortalezca la autoestima de los niños. Desde niños, esos niños deben estar fortalecidos su autoestima para que su papá ni nadie le ande haciendo cosas a los niños, a las niñas. Y talleres de cursos de valores que en las escuelas privadas son obligatorios y van los papás, porque si no va el papá no le dan el certificado al niño. Y en las públicas están los talleres, pero como los papás trabajan casi no van. Yo voy a hacer una iniciativa para que los empresarios permitan al papá o la mamá que trabaje una semana, que salgan 1 o 2 horas antes para que tomen esos cursos y sean obligatorios igual que en las privadas. Y bueno, pues ya. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta, me gustaría hablar de las nuevas tecnologías, ya que en algún momento Nuevo León destacó a nivel nacional por su apuesta a las nuevas tecnologías, pero en los últimos años hemos sido desplazados. Ahorita usted nos comentaba sobre ciertos temas tecnológicos que planea implementar y quisiera ver si existe algún otro
que le gustaría impulsar para fomentar así la investigación, innovación y desarrollo tecnológico en otras áreas? Mira, en el tema específico del gobierno, lo que a mí me toca como gobernador, Nuevo León está rezagadísimo en temas de tecnología. Entonces yo sí tengo que invertir recursos para que el gobierno esté dotado de tecnologías. Ya dije los trámites, pero hay muchas áreas que se tienen que meter tecnología. Te voy a poner un ejemplo. La red estatal de autopistas. Este gobierno le metió tecnología al sistema de cobro en línea. ¿Qué es eso? Antes de que este gobierno lo hiciera, la red estatal de autopistas, las casetas donde tú pagabas, el dinero no entraba en línea. O sea, no había un sistema que se levanta la varita y entonces graba y entra, debe de entrar a la caja lo que esté cobrando la cuota de la autopista. Lo hizo este gobierno. Y sus ingresos de manera súbita crecieron en un 13%. Estás hablando de 5 o 6 millones al mes. Que iban a ir a dar al banco, pero quién sabe qué banco. Porque el dinero lo sacaban en efectivo y pues depositaban una parte y no. Ese es un tema sencillito, la tecnología. El metro ahorita no tiene tecnología. ¿Tú crees que el dinero que entra al metro va a dar al banco? ¿Te acuerdas del Carnes Guerrero? No. Bueno, pues ese lo exhibieron en el sexenio pasado y sigue igual el metro, sin tecnología para recibir el dinero. Y te puedo poner muchos ejemplos que hay donde el gobierno que yo voy a encabezar tiene que tener tecnología. En todos los sentidos, que la tecnología son controles finalmente. Y agilizan los trámites y te dan más eficiencia y todo. Sin duda voy a trasladar al gobierno que sea un gobierno digital. Eso es en lo que me toca a mí como gobierno. Y bueno, el estado de Nuevo León es rico en tecnología. Muchas empresas de Nuevo León son punta de lanza en sus tecnologías. ¿Sí? Sí. Pues muchísimas gracias, ingeniero. De parte de todo el equipo de Escala Legal, le agradecemos muchísimo por su tiempo y le deseamos el mejor de los éxitos.